Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias una vez más. Gracias una semana más o gracias un momento más por acompañarnos y por compartir con nosotros este espacio de análisis, este espacio de tertulia, de conversación, este espacio que intenta darle un poco la vuelta a la actualidad y ver por qué pasan las cosas que probablemente usted ya conoce. Y en todo caso, sin mucha más pretensión, acercarle, proponerle puntos de vista. Hace unas horas, hace escasas horas, el Tribunal Supremo ha decidido retirar el tercer grado que la Generalitat de Cataluña había concedido a los políticos presos por la sentencia del procés, que ustedes conocerán. Alega, entre otras cuestiones, el Tribunal Supremo que se necesita más tiempo para realizar un informe, que puedo entender que en realidad lo que está diciendo es que sin un ánimo, sin una expresión concreta, clara, de arrepentimiento, no tiene mucho sentido el revisar la condena y concederles los permisos de que deben gozar aquellas personas que, a juicio de los que los evalúan, muestren algún tipo de arrepentimiento, algún tipo de relación o de explicación de que hicieron mal aquello por lo que fueron condenados. También alega el tribunal que es una revisión, es un acceso al tercer grado que se suele producir cuando los reos han cumplido aproximadamente la mitad de la sentencia y que en este caso no se ha llegado a cumplir aún ni la cuarta parte. Más allá de este tema concreto, que lo tocaremos evidentemente con nuestros comentaristas, con nuestros analistas, esa discrepancia tan profunda entre lo que opina el Tribunal Supremo y la decisión que ha tomado la Generalitat nos debería llevar o nos debería empujar a reflexionar algo sobre hasta dónde se puede forzar la ley de los distintos poderes del Estado. Es algo que veremos también cuando hablemos de presupuestos o cuando hablemos de otras noticias. Por ejemplo, ahora estoy leyendo que le están cayendo a la vicepresidenta del gobierno, a la señora Carmen Calvo, todo tipo de críticas por haber resuelto un concurso o un supuesto concurso de concesión de subvenciones a fundaciones en apenas 4 días. ¿Qué fundaciones han sido beneficiadas? Pues unas cuantas, pero entre ellas, por ejemplo, la fundación del señor Baltasar Garzón, que no se les escapa a todos ustedes, que es la pareja actual de la fiscal general del Estado, la señora Dolores Delgado, y hasta hace poco, hasta justo unos días antes de ser nombrada ministra de Justicia del gobierno, del que la señora Calvo ya era, si no recuerdo mal, vicepresidenta. ¿Hasta qué punto se está forzando la ley? ¿Hasta qué punto debemos aceptar o debemos de normalizar en nuestros esquemas, en nuestras conversaciones, en nuestras lecturas, ese forzar la ley? ¿Hasta qué punto eso se puede asumir? Hay quienes creen que esto está yendo ya demasiado lejos y que el ejemplo más claro sería el proyecto de reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial, que ya es un tema antiguo pero que de hecho no se ha retirado y que el actual gobierno ha puesto sobre la mesa ese proyecto de ley, aunque aún no ha iniciado los trámites, como una amenaza si el PP no aceptaba negociar con ellos el nombramiento del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Ese acto, ese proyecto que pretende llevar adelante el gobierno, que al menos tiene puesto sobre la mesa como una amenaza, está siendo visto por las autoridades europeas como un acto iliberal, por poner un adjetivo muy en boga estos días, como un acto que va contra la esencia misma de la democracia. En fin, no les adelanto más temas, pero sobre todo ellos, sobre los presupuestos y sobre Navidades, ya están puestas la iluminación navideña, ya nos acercamos a esas fechas. Vamos a comentar, vamos a desgranar hoy con nuestros comentaristas, a quien ya saludo, el señor Xavier Bru de Sala. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estamos? Me parece que te has quitado ahora. Bien, sí. Te vemos que estás bien, ¿eh? Con Ismael García Villarejo, ¿qué tal, Ismael? Hola a todos, ¿cómo estáis? Y con ya absolutamente vinculado a un clásico en el ADN inserto de la plaza, Marcos Pardeiro. ¿Qué tal, Marcos? Hola, Juan, hola a todos, ¿cómo estáis? Empezamos. Xavier, Marcos, Ismael, revocación del tercer grado a los presos del procés, renovación o no renovación, amenaza
adelante el proyecto de ley del Consejo General del Poder Judicial. Estamos en un estadio de la democracia española en la que se están forzando demasiado, con riesgo incluso de ruptura en algunas ocasiones, las hechuras constitucionales, las hechuras de la ley. Yo creo que esto en general peligra en unos países más que en otros. Y digamos que España no es el peor, en mi opinión, de la Unión Europea, pero está bajando posiciones desde una práctica ejemplaridad después de la transición, donde era el país donde había más garantías, no sé qué, teníamos bastantes primeros en suprimir la pena de muerte, cuando muchos aún penalizaban el aborto, España ya no, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que estamos descendiendo. Y eso es culpa de todos, no solo de los jueces, sino de los políticos y de todo el entramado que... Y yendo a lo concreto, pues cabía esperar que, digamos, del poder, en el tema de los presos, que el Poder Judicial no mostrará mano blanda. Es decir, la mano blanda, si llega, si las medidas de gracia, las que si llegan, serán por la política, no serán por la justicia. Esto lo sabía todo el mundo, e incluso creo que Carme Forcadell ya dijo que los turrones se los comería en la cárcel, y tanto esto estaba descontado absolutamente. Sobre el tema del Poder Judicial, y estaréis, sí, estamos, como decías, Juan, en un tema de amenazas, y yo creo que acabará bien, que acabará con acuerdo, y que el PSOE tiene en esto, ya que ha concedido bastantes cosas a Podemos, y yo creo que aquí no le interesa al mismo PSOE hacer muchas concesiones, y creo que aquí va a haber un acuerdo bipartidista, y estamos ahora en el tira y afloja previo a un acuerdo. Así es como lo interpreto, a riesgo de equivocarme. Marcos. Sobre lo primero, no, está claro que la mano blanda, si viene, vendrá de la política y del Congreso. Pero sobre lo segundo, tengo algunas dudas, pero me parece que van por ahí los tiros. Sí, es que yo creo que no solo es un tema de mano blanda, Xavier. O sea, que estoy de acuerdo contigo, que no era de esperar que el Tribunal Supremo no actuara con mano blanda. Pero es que sobre todo del fallo de hoy, lo que yo más entiendo de este fallo es un cabreo monumental del Supremo con mucha gente, no solo con ciertas cosas que están pasando en la política, creo que también con los jueces de vigilancia penitenciaria, porque el Tribunal Supremo dice, oye, es que estáis vaciando la sentencia. La sentencia está formulada, la sentencia se basa en una serie de hechos, hemos llegado a una condena, en este caso sedición. Hay unas penas que son de 9 a 13 años de cárcel, y con todo lo que estáis haciendo, estáis vaciando la sentencia. De la lectura del fallo del Supremo hay como cierta indignación respecto a un poco, ¿pero esto qué es? Nosotros ya juzgamos esto, ¿por qué vaciáis la sentencia? Eso por una parte. Luego, por otra parte, el fallo de hoy, el tema de que el Supremo revoque el tercer grado, yo creo que presagia enormes dificultades a la hora de tramitar indultos, porque si se tramitan los indultos después de esta sentencia, es muy fácil entender que se va a hacer un informe preceptivo para todo indulto del tribunal sentenciador que no va a ser favorable. O sea, tú leyendo lo que dicen hoy, la conclusión inmediata es que el informe preceptivo que se haga respecto a los indultos que se soliciten no va a ser un informe favorable. Por lo tanto, la vía del indulto, en mi opinión, después de lo de hoy, se complica. Y solo queda una vía, que es la reforma del Código Penal y conseguir que las penas por sedición se reduzcan. Creo que esa vía sí que sigue abierta. Marcos, ¿tú crees que el PSOE, o mejor dicho, el gobierno de Pedro Sánchez, no decidirá ejecutar el indulto pese a un informe en contra del Tribunal Supremo? ¿Crees que será un obstáculo que eso iba a decir, y en eso abundo. Les da igual. Puedo estar de acuerdo de que les dé igual, pero el lío es mayor,
O sea, se está metiendo en un lío que ya está metido en un lío importante con los jueces, con esto que comentabas, Juan, al inicio, que seguía Xavier, con el tema de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pues más lío todavía. Y yo creo que es muy difícil, que esto no se le acabe yendo de las manos, de verdad, porque tener en contra absolutamente a toda la judicatura, a toda la carrera fiscal en contra del gobierno, creo que es difícil, de aguantar, de sostener ese pulso continuo con el Poder Judicial. Ismael, Permíteme, si llegan a un Sí, acuerdo en el Consejo General, ya no será un pulso continuo entre gobierno y jueces o Supremo, sino será un pulso ya más trasladado dentro de las propias instituciones de gobierno de la judicatura, porque habrá más representantes del PSOE de los que hay ahora, se sentirán más reforzados y plantarán cara en el propio interior del Consejo y sí, lo todo que es lo que se difícil deriva de ahí. es, lo que es Por eso difícil que ahí, sí que Xavier, es ver ese acuerdo, porque para que se dé ese acuerdo con el PP, ese acuerdo es sencillo, es dejar fuera a Podemos. En eso se basa el acuerdo. Y a partir de ahí, en encontrar en el calendario, disparar bien, con una fecha de oportunidad, más o menos tal, ¿Y no ahí crees estaría bien. que Podemos quedar afuera? Yo creo que Claro, y es lo que yo veo difícil, que Podemos quede fuera. Es lo que yo veo sí. Y difícil de si ese queda acuerdo. fuera, ¿qué hará? yo creo que hay dos cosas. Yo creo que ahí se están planteando el PP, aunque evidentemente la clave de vuelta, perdón, la clave de vuelta, el tema clave en el tema del acuerdo, el posible acuerdo que no llega sobre el Consejo General del Poder Judicial, me da la sensación de que el Partido Popular y Pablo Casado han hecho de esto una auténtica línea roja hasta donde pueden llegar. No se me ocurre que estarían dispuestos a pactar. El tema de Podemos es clave y si queréis, si me voy a mojar, para mí es de limpieza democrática. Es que no olvidemos que en estos momentos existen imputaciones graves sobre una parte de la cúpula de Podemos. Están siendo juzgados, no pueden formar parte a la vez ex novo sobre un órgano que va a tener que ver en un futuro probablemente sobre los jueces que le pueden juzgar a Podemos. Exige más Pablo Casado, aunque me gustaría saber hasta dónde va a atrincherarse ahí, que es un tema de exigir una cierta pátina profesional a los jueces que se elijan. Por una parte está el tema de los dos tercios, está el tema de que quede fuera Podemos del acuerdo. Por otra parte, entiendo que eso implica mantener la mayoría de dos tercios para elegir a los órganos de gobierno y por otra parte está el tema de que los jueces que sean elegidos lleven al menos 10 años en ejercicio fuera sin haber estado en ningún cargo político. Por ejemplo, la señora Dolores Delgado no podría ser miembro del Consejo General del Poder Judicial. Es importante, iría en la línea de profesionalizar el Consejo, los órganos de gobierno de los jueces, pero no sé si ahí sería tan fuerte o serían tan fuertes Pablo Casado. Donde sí creo que no va a trascender, donde sí creo que ya se ha empezado además a crear un estado de opinión, es en que Podemos no puede formar parte de este acuerdo. Veremos hasta dónde están dispuestos a transigir el PSOE, Podemos y el propio PP. Ismael. Sí, os escuchaba atentamente y parece que hemos evolucionado de la nueva política a la política de la demolición, ¿no? Intentaba recordar en los años, al menos hasta donde me alcanza la memoria, algún momento en el que las diferentes patas del Estado estuvieran enfrentadas entre ellas o estuvieran en conflicto. La jefatura del Estado, el gobierno, el poder ejecutivo, con ahora el poder judicial. Solo hay un momento también de catarsis similar, que es la del 2017 con el referéndum en Cataluña. Y en aquel momento encontré una manera de desapasionar el análisis respecto al debate que planteaba Juan al inicio, que es sobre la calidad democrática, si va hacia arriba o hacia abajo en España y cómo evoluciona el país. Recuerdo que sobre enero, y quedan pocas semanas ya para que salga publicado, The Economist lanza sus ordenados según la calidad democrática, según sus parámetros. En el 2017 España no salió mal dibujada, salió entre las potencias mejor retratadas, de hecho. Veamos qué es lo que pasa este año con todas las iniciativas que se está llevando
Pedro Sánchez en relación con de la mano de Pablo Iglesias, o no sé si Pablo Iglesias de la mano de Pedro Sánchez. Esto habrá que aclararlo en las próximas semanas. Y en relación a lo que comentáis, a los posibles pactos, a mí, tal y como se ha desarrollado, por ejemplo, la negociación de los presupuestos generales del Estado, que al final ha necesitado la concurrencia de 11 partidos, me da la sensación de que, y es una ligera intuición, no tengo ningún elemento que me lleve a ello, pero me da la sensación que Pablo Iglesias ya ha llegado al techo de su influencia. Yo creo que con los presupuestos aprobados, espero de hecho que en las próximas semanas haya un PSOE que mande más o se deje arrastrar menos por Podemos en todo lo que tenga que venir. Creo que honestamente por las maniobras que se han ido viendo, incluso, ¿no?, las llamadas al orden dentro del Partido Socialista, que bueno, se han dejado un poco bueno, pues manosear, si me permitís el verbo, para que los presupuestos salieran adelante. No creo que a partir de enero, durante el próximo año, el PSOE que hemos visto estas semanas se mantenga, y espero una actitud algo más dominante dentro de la coalición por parte del PSOE tradicional. Acaba de abrir Ismael otro frente, que es el tema de las posibles divisiones o las posibles diferentes maneras de ver dentro del PSOE el acuerdo que tienen con Podemos, el gobierno de coalición, la manera en que se está respondiendo a las exigencias de Podemos. Yo, respecto a esto, y también nos metemos en presupuestos, cuando planteaba antes el tema de las hechuras democráticas, el tema de hasta qué punto se está forzando la ley, ponía sobre la mesa temas muy concretos, temas que ya están negro sobre blanco, que están escritos, que hay una proposición de ley para reformar el Consejo General en una dirección que no es la más democrática, sino al contrario, es iliberal, es un cierto retroceso democrático. Y me planteo que en estos días se ha estado poniendo sobre la mesa, como se ha estado tocando 3 o 4 áreas claves para medir realmente esa calidad democrática de un Estado. En concreto, el tema de la educación, el tema de los presupuestos y el tema del Poder Judicial. Y en todos ellos, bajo el liderazgo del señor Pedro Sánchez, se ha optado por mayorías Frankenstein y escuálidas, cuando se podía haber optado, con más dificultades, evidentemente, por mayorías más estables. Me explico. En el tema de la educación, si es urgente, y es urgentísimo, porque todos los datos indican que uno de los grandes y graves problemas de España es el tema de la productividad, que la diferencia de sus competidores y vecinos de la OCDE y de Europa, y un tema clave de la productividad de un país, es el nivel educativo. Entonces, en el tema de la educación se ha optado por hacer una ley con una pobrísima mayoría. Miren ustedes, esta ley no vale para nada, nace muerta. Y eso no debería ser aceptado sin más. Es decir, esta mayoría, que es una mayoría heterogénea, que es una mayoría Frankenstein para los que la ridiculizan, es una mayoría absolutamente insuficiente para arreglar los problemas de la ley, para arreglar los problemas de la educación. No es de recibo. Las matemáticas les dan a ustedes ese derecho, efectivamente, pero se equivocan gravemente y perjudican al país. Porque el próximo gobierno que vengan, a no ser que ustedes estén convencidos a lo Maduro que no habrá un próximo gobierno que no sea suyo, lo primero que hará será cargarse esta ley. El tema de los presupuestos, 3/4 de lo mismo. Y el tema de los jueces, estamos en lo mismo. No es de recibo intentar que los órganos de gobierno de la judicatura se elijan por menos diputados. Porque ustedes no estén en el gobierno, si eso algún día ocurre, muy a su pesar, lo primero que hará el siguiente gobierno será imponer su bota militar sobre aquellos órganos en los que ustedes antes impusieron la suya. Y así no se construye un país. Ni siquiera, Xavier, ni siquiera se construye un partido de futuro. Lo digo por lo del PSOE y por el melón que había abierto antes Ismael. Yo creo que la historia, en lo de las leyes de educación, la historia te da la razón. Por la historia, por lo menos, claro, de esta democracia, porque cada vez cuando manda el PP, revoca la ley socialista y hace la suya.
Cuando manda el PSOE otra vez, hace la suya, y cuando vuelve a mandar al PP, ahora estábamos con la ley Wert. Ese es el Por tanto, problema de la aprovecho productividad española. Ese es el problema. para decir que Cataluña sí dio ejemplo, porque se pusieron de acuerdo a CiU y los socialistas, cuando Ernest Maragall era consejero, se pusieron de acuerdo, hicieron una ley. Y por lo tanto, en este tema, por lo menos, estamos bastante tranquilos porque le sobran votos, ¿no? Y entonces, ¿esto seguirá así en educación? Por desgracia, seguirá así. Y yo no creo que le vayan a poner remedio, ni que unos y otros tengan intención de poner remedio. Sobre el Consejo General del Poder Judicial, ya lo hemos hablado y yo creo y espero, y sobre lo que decía Ismael, es que ya, digamos, la capacidad de coartar al gobierno que tenía Podemos y Pablo Iglesias, una vez se han aprobado los presupuestos, y ahí le han sobrado 13 votos, si no voy descontado, y esto lo van a exhibir durante toda la legislatura, ya la capacidad de Podemos ya está, igual que la de Esquerra Republicana, del PNV, etcétera, etcétera. Es decir, cuando ya le has dado el cheque, te has firmado, y entonces ya echarte para atrás es muy difícil, y por lo tanto ya es un hecho natural que el PSOE recupere terreno y que Podemos pues se quede un poquitín más arreconado o con menos protagonismo, ¿no? Yo creo que esto es ley de vida, no es otra cosa. Y por lo tanto concluyo que si en lo del Poder Judicial seguimos como estábamos, siempre es mejor para un país que haya consensos sobre cuestiones fundamentales que no que las luchas partidistas se trasladen y afecten a las cuestiones fundamentales. Eso es bueno para todos. Y esperemos que en la judicatura no pase como la enseñanza, digamos, que no vayamos perdiendo capacidad de consenso. Marcos. No, es que creo que faltan un par de cosas por ver de este pequeño culebrón, vamos a decir, de los presupuestos, del culebrón presupuestario. Uno es el juicio de todo esto, ¿no? Que era parecido a la opinión pública, que se hayan llevado unos presupuestos pues con estas mayorías, que por otra parte son, creo que antes Xavi decía la cifra, ¿no? De 13, pues que son un pelín superiores al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Yo creo que hay otra que es muy importante, que es que creo que todos, poco o mucho, esperamos una crisis de gobierno en los próximos meses. Yo creo que lo más lógico es que haya esta crisis de gobierno después de las elecciones catalanas. Y en esa crisis de gobierno creo que hay un elemento que es clave, que es qué poder pasa a tener o qué poder pasa a perder Podemos dentro del Consejo de Ministros. Yo creo que lo va a perder. Creo que lo va a perder porque, entre otras cosas, va a ser imposible mantener un gobierno de 22 ministros. Creo que se va a ir a un gobierno más razonable, de menos ministros. Entonces, a partir de ahí, las cosas yo creo que internamente se pueden llegar a complicar, porque si Pablo Iglesias tiene algo claro, en general, no como líder político, sino claro en esta vida, es que la política es poder. Y es eso, la política. No es un discurso, no es una propaganda, la política es poder. Todo lo que sea que Pablo Iglesias vea reducir su poder, como yo creo que cabe esperar, hace augurar que van a haber problemas internos y que esos problemas internos pues, se van a producir pues, dentro de 2 o 3 meses. Solo una coletilla. Es poder, puestos bien remunerados. Si pierden poder pero no pierden puestos remunerados, o se compensa una cosa con la otra. Xavi, es que fíjate la nueva política. El problema de Pablo Iglesias ahora se llama 100.000 nóminas, Marcos. Que las han acumulado en cuánto llevamos de gobierno, un año, no se ha cumplido aún, ¿no? No, fue la investidura en enero. Pues ese es el problema ahora de Pablo Iglesias. 100.000 nóminas. 100.000 nóminas. 100.000 nóminas entre todo el poder, evidentemente no solo con el gobierno central, sino con toda la maraña que se ha tejido desde gobiernos locales y ayuntamientos. Quizá evidentemente no he sido exacto. Los que cuentan de verdad son los que tienen además tarjeta. Exacto. Y eso a chofer, digamos. Pero estos son los que pesan. Los que si se quejan pueden hacerle daño al jefe.
Claro, es que es un partido que yo creo las tensiones internas que está habiendo se basan en eso, la pérdida de poder, por tanto la pérdida económica. Yo no estoy bastante de acuerdo con lo que plantea Brudesala. Hay mucho político en España que percibe la política como un campo de poder para remunerar, pues ya está, y para tener un salario a final de mes o unos ingresos. Que no lo estoy discutiendo. Además, soy de los que cree que los políticos en España, como norma general, están mal pagados, que deberían cobrar muchísimo más. Pero también, perdona, están mal seleccionados. Pero claro, pero están mal seleccionados porque el casting de partidas, si me permites, Xavi, es malo. Es decir, Claro. si No, la pero política estuviera bien remunerada, quizá tendrías aspirantes de mayor calidad, ¿no? Quizá, Pero porque yo podrías competir. la cola, porque si resulta que hay que seleccionar a gente para la cual el sueldo, que es bajo, es un chollo, estamos en un tipo de rueda. Y si obtener un cargo público, acceder a un cargo público, es un sacrificio económico, como ocurre en otros países en la inmensa mayoría de casos, entonces estamos en otro tipo de rueda, digamos, algo más virtuosa, ¿no? Mira, yo fíjate, hasta hace sí. poco estaba de acuerdo con vosotros y ahora ya no. O sea, estaba de acuerdo con Ismael y ahora ya no. Hasta hace poco yo defendía que el político en España estaba mal pagado y ahora me he dado cuenta de que es mentira. Probablemente su sueldo base sea bajo, pero es que nadie vive de su sueldo base. Nadie Probablemente. vive, ningún cargo político seguramente vive de su sueldo base. Acaba de publicar Economía Digital días atrás una historia, una serie de artículos sobre el área metropolitana de Barcelona y la retahíla de comisiones, algunas pequeñitas, otras pues, no tan pequeñitas, de reuniones continuas que se hacen con un fin y sobre todo un retorno para la sociedad dudoso, por decirle y por emplear algún tipo de calificativo, es enorme. Y entonces que una persona que toda la vida ha estado en la política, por lo tanto con una formación relativa, no digo que esta persona no pueda haber aprendido, ser una persona, una gran analista política, pero no es lo normal, no es lo Lo que normal. habrá aprendido, perdona, es a sobrevivir. Es a sobrevivir. Bueno, que no es un mal aprendizaje, pero No. que esta persona se acabe situando en un cargo que puede reportarle 4.000 o 5.000 euros al mes, eso no es estar mal pagado, eso es estar muy bien pagado. Y estoy por poner la mano en el fuego que la inmensa mayoría de los cargos políticos vienen a estar en ese entorno. Entre unas cosas y otras. No si lo tienes discuto, cargo Deberíamos de... comparar, estoy de acuerdo contigo, es muy difícil y es intuitivo, con lo que ganaban antes, pero claro, como muchos ya después No de la han ganado nunca adolescencia nada ya fuera, están claro. viviendo de lo público y con Efectivamente. lo que ganarían si estuvieran fuera y no hubiera puertas giratorias. Y entonces podríamos calibrar, pero es muy difícil. La intuición es que ganarían menos la mayoría. Evidentemente, pero para mí la política española tiene dos problemas, que uno es de base salarial y otro es de puertas giratorias. Es decir, y creo que se debería solucionar antes el de puertas giratorias para ampliar lo que hablábamos antes, la calidad del casting, si me permitís la frivolidad del asunto, porque al final creo además que uno entra en política y hace política de manera puntual y reingresa a su vida cotidiana. Entonces, si no tienen, el tema... si no Deberían, existe no, eso, Juan, debería. estoy planteando mi mundo ideal, perdón. No estoy diciendo que eso sea real, sino que estoy planteando mi mundo ideal. Sí, Juan, señalas que no es un problema solo de nómina, sino de complementos, pero es que todo esto me lleva a contradicciones abrumadoras. Es decir, ¿cómo es posible que el presidente del gobierno tenga asignado un sueldo mucho menor que el del presidente de la Generalitat de Cataluña, si no han cambiado demasiado las Porque no tornas? es verdad, porque en el sueldo del presidente del gobierno está el alto cargo que se le otorga a su esposa apenas unos días después de ser Probablemente. elegido presidente del gobierno y Permitirme, los amigos que están ahí al lado. pero Es decir, porque al permitirme que final sea un poco... lo digo porque es decir, vamos a calibrar el salario global. El salario global lo desconocemos, pero ya te aseguro que es altísimo y por eso, aparte de por el ego y lo bien que trata el ego la política en general, de puertas afuera, porque de puertas adentro suele ser bastante esclava, es decir, que el trato esclavista entre el líder y los que van detrás existe en la política y existe, y Xavier Burdesala, que tiene experiencia en la política, sabe que suelen ser bastante
con aquellos que les hacen la pelota y que saben perfectamente los líderes que dependen de ellos. Pero hacia afuera es verdad, hacia afuera presentarte en un pueblo ante 50 militantes siendo el secretario de organización significa que te hacen el pino un par de veces, y eso te contenta. Pero si fuera solo eso, no atraería tanta gente a la política. Hay un problema también de dinero. Y hay un problema de dinero no meritocrático. No nos engañemos. En general, la política está muy bien remunerada. De forma no directa, lo que queráis. Marcos, por no centrar esto. Venga. Es que ahora no sé por dónde continuar, es por los salarios, porque por los salarios se me ocurrían varias cosas. Tampoco es obligado, ¿eh? No, Porque eres el que llevabas menos tiempo sí, sin hablar. Pero bueno, Marcos, Ismael, Bru. sí. Sobre todo No, esto no, de los salarios, dos Marcos, cosas solo. Sí. Marcos, mientras te lo piensas, déjame que me he quedado con con el argumento a medias. Venga, Juan, deja que sea un poco naif en esta vida. Y me lo lleve al terreno que más controlo, que es el numérico. Es decir, para mí es un problema que el presidente del gobierno cobra lo que cobra, e insisto, dejadme que peque de inocente, cobre, lo que está consignado como sueldo, cuando está manejando un presupuesto de 130.000 millones de euros al año, aproximadamente. Hay ejecutivos en multinacionales que cobran muchísimo más, hablando de sueldos millonarios, también cogiendo los complementos, con presupuestos menores. Yo creo que es un problema de atracción, primero, que mientras estás haciendo política se perciba que si cobras dinero como poco, pues está mal visto, y luego que no puedas reingresar a la vida privada de una manera ordenada. Esto nos lleva Nos lleva muy lejos ya. a la fauna que se está generando, que se está cultivando en el grueso de los partidos, porque no solo es un problema inscrito en Podemos, desgraciadamente. Liquidamos esto con 2 minutos más de intervención de Xavier, Marcos, y si Sí, queréis. muy breve. Yo creo que el tema de los salarios políticos, que hay que distinguir simplemente dos niveles. Uno es todos aquellos que tienen responsabilidades políticas, no de segunda, sino de tercera, tipo corporaciones municipales extrañas, diputados que apenas participan en nada y que apenas legislan nada y que están en comisiones legislativas de muy poca importancia, etcétera. Creo que es un nivel donde la política ofrece sueldos extraordinarios en ese nivel. Creo que hay otro nivel, que es el de las grandes responsabilidades, que creo que los salarios podrían ser superiores, pero hay que decir una cosa, que es que el caso del presidente del gobierno es ejemplar, que es una persona, digamos, que solo ingresa, no gasta nada, gasta el colegio de los hijos. Todo lo demás, todo, absolutamente todo, lo tiene pagado. Entonces, eso hay que distinguirlo respecto a, bueno, cobrará 77.000 euros, creo que es, pero es que son todos al bolsillo, uno detrás del otro. Solo eso. Está bien. Eso es verdad. Yo recuerdo cuando tuve un cargo que no tenía tiempo, yo salí perdiendo dinero, puedo decirlo porque está en las declaraciones de renta. Salí perdiendo bastante. Pero lo que en parte compensaba es que no gastas, bueno, sí, pagaba la vivienda, el teléfono y tal, pero no gastas, porque es que estás todo el tiempo en el tío vivo de la política y si tienes un fin de semana entero cada 3 meses, ya es mucho. Y eso también debería entrar en el cómputo porque hay muchos cargos que están realmente trabajando demasiado en comparación a los estándares de un trabajador y a los estándares europeos. Y hay países en los que lo han limitado y han dicho, bueno, no puede ser que un político por tener responsabilidades esté trabajando 50 horas por semana, porque luego no da de sí. Y por lo tanto, pero en el cómputo debe entrar esto y también, a contrario, que hay cargos bien remunerados que con media jornada, por ser magnánimos, ya se quitan el trabajo que tienen de encima. Y entonces estos están mucho mejor remunerados, porque claro, con 20 horas por semana cobrar 4.000 euros. Yo te voy a contar una anécdota de una persona que ha compartido con nosotros algunas veces, aquí en la plaza ha estado con nosotros, que es José María Mesa. José María Mesa, ahora ya jubilado de todo, casi todo, pues tiene una larga y dilatadísima carrera política. Y de hecho, durante bastante tiempo, durante el franquismo, fue alcalde del Prat de Llobregat. Y entonces, la política al final es la política. Evidentemente era otro tipo de política.
era bajo una dictadura y por lo tanto su papel estaba mucho más acotado. Pero él me decía muchas veces, dice, oye, yo llegaba a casa pues, a las 7 o las 8 o las 9 de la noche y muchos fines de semana estaba en casa, otros no, otros me acercaba a esta asociación, saludaba, lo demás, que son cosas que requiere el cargo. Pero una vez a la semana yo recibía a los vecinos y hablaba con ellos. Y ahora hablo con el alcalde del Prat y me dice que es que va saturado, que es que no le da la vida, que tiene 400 reuniones diarias. Y si para mí, me decía José María, me decía, es que no sé de dónde sacan tantas reuniones. Bueno, vamos a ver cuántas comisiones, cuántas dietas se paga por reunión y vamos más o menos a hacer un cálculo. Esto es un poco simplista también. Pero es verdad, se ha entrado en una especie de locura. Cualquier político que veamos, pero tiene que estar vinculado a eso. Yo recuerdo, y no diré su nombre porque creo que aún está en activo, una persona en un momento determinado de un partido político con quien él personalmente me pareció una persona honesta, íntegra y dedicada. Pero claro, esta persona era teniente de alcalde de un municipio, era diputado, era presidente de no sé qué, de un par de asociaciones o de comisiones y además estaba como diputado encargado de no sé qué. Claro, este señor tenía 8 cargos y yo, un empleado, le decía, es que no sé cómo te da la vida, o sea, es que no puedo, o sea, yo no podría tener 8 trabajos, si tú sí, y además que 8 trabajos, ser diputado, ser teniente de alcalde de una localidad, ser presidente de 2 asociaciones, ser miembro de no sé qué y además estar en un sindicato. No me lo creo. Yo soy incapaz de visualizarlo ese tiempo. Y lo era. Y este señor estaba en todos los sitios. Pero esto, Juan, ¿hasta qué punto no es una manera de financiar a los partidos? Porque hablábamos de Podemos, ellos defienden que sus sueldos se los entregan a Podemos. O sea que Sí, volveríamos al problema inicial, ¿no? Si es cierto, que no tengo por qué dudarlo, si lo dicen pues será verdad, al menos hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Si es cierto y hay una presumible, en el horizonte está una presumible pérdida de poder, como señalaba Marcos antes, Podemos también tendrá un problema de financiación dentro de unos meses. Ya no es solo la red clientelar, ¿no?, que ha tejido durante años en gobiernos de todo tipo y a través de todo tipo de instituciones y satélites, ¿no? Es un problema también de financiación de partidos. Si lo que dice Podemos que hace se cumple. Pregúntaselo a Convergencia Democrática de Cataluña. Efectivamente. Si hay un problema de financiación en todo este tipo de prácticas. Oye, vamos a ver, que levante la mano, aunque sea virtual, aquel de vosotros que sepa exactamente qué es lo que puede hacer y lo que puede no hacer en estos días de Navidad. Porque vais a ser... que tengo que hacer solo una cosa, que seamos 10 y que abramos 2 ventanas. ¿Ah, sí? Dos, ¿eh? Por ejemplo, en Nochebuena, ¿no? Pero dos eso... ventanas de manera que el aire pase cruzado. Es decir, que los carámbanos que salgan de la nariz te van a impedir comer los turrones. Esto es lo único que sí, pero ya me basta. Ya está. Yo tengo la certeza que será legal quedarte en tu casa en toda España, pero es la única certeza que tengo. Marcos. No, yo no levanto la mano, no tengo ninguna certeza. No me acaba de quedar claro si el niño cuenta o no cuenta, no me acaba de quedar claro si puedo salir del barrio o del municipio, no lo acabo de tener claro. Y un niño que Eso que digo lo he leído en la orden de la Generalitat. Sí. Está así de claro. 2 ventanas que lleven el aire cruzado. La ventilación ¿Cómo cruzada. puedes estar dentro de casa celebrando algo con 2 ventanas, con una corriente de aire constante? Y cuando no comes, la mascarilla. Toma. En casa. Eso está publicado en el diario oficial. Bueno, también tengo la certeza de que, por lo visto, si siguen el ejemplo de Bélgica, se podrán hacer orgías tranquilamente en bares ilegales de 25 personas. Sí, pero ahí como te pillan, después te perdonan la multa, ¿no? También. Eso dicen. Y las orgías que se supone que son desnudos, también con las ventanas abiertas. Con la ventilación cruzada también, evidentemente. Sí. Es mucho más arriesgado, ¿eh? Tiene su mérito. O sea, entonces es mucho más no sucumbir al aire frío. Ojo, que todo se complica más de lo que parece. Y en Bélgica, en determinadas etapas del año, hacer una orgía con las ventanas abiertas tiene su mérito, ¿eh? Esto no está, esto cualquiera no lo puede hacer.
Yo dudaría de mí, Europa. vamos, no me apuntaría. Muy bien, no sé si queréis añadir alguna otra cosa más en serio. Yo creo que la pandemia nos está demostrando que tenemos unos políticos francamente mejorables, especialmente o también en España, pero que nadie puede sacar pecho de tener la receta de cómo se combate mejor. Estamos viendo estos días las cifras de España que al parecer está mejorando cuando había sido señalada como la peor de toda Europa. Corea del Sur, que era un ejemplo, ha presentado estos días unos datos malísimos. Estados Unidos ya estaba dejada de la mano de Dios, gracias al reino de Trump. Esto no, Estados Unidos no contaba, se estaba fuera, pero Alemania está presentando también unos datos muy negativos sobre el avance y la letalidad de la pandemia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es difícil saber. Nosotros les vamos a pedir a todos ustedes que se cuiden, que estén en casa el mayor tiempo posible y que aprovechen para leer. Les recomiendo un magnífico retrato descarnado del señor Bru de Sala, que tienen aquí, si nos están viendo en la pantalla y si no lo habrán escuchado, sobre Laura Borràs. Divertidísimo, cáustico como es él, certero, estupendo, Xavier. Pues el Y no artículo de Xavier Bru de insultante, Sala, no, y que no insultante no, no en lo insultante. personal y en lo político. Exacto. Desactivando Junts per Catalunya se titula y está publicado en Economía Digital en Ideas. Vamos a poner fin ya a La Plaza, al episodio de La Plaza de esta semana, y buscaba una canción, tenía el Spotify sonando, soy muy ecléctico respecto de la música que escucho, y de pronto me han empezado a venir los acordes y la letra de una canción y me han venido automáticamente. Me han montado una película como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mirándose tiernamente a los ojos y he dicho, nada, esta es la canción con la que cerramos hoy, que es Juntos de Paloma San Basilio. y, que, y con ella les dejo y a todos ustedes, queridos amigos, deseando que nos encontremos muy pronto e invitándoles a que se suscriban en cualquiera de las plataformas y a que nos lancen todo tipo de preguntas y propuestas si así lo desean. Gracias, Xavier Bru de Sala. Gracias, Ismael García Villarejo. Gracias, Marcos Pardeiro. Gracias también, David Sáez, que está a los mandos y creo que hoy ayudado por Gabriel García, si no recuerdo mal. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes. Nos quedamos juntos y nos canta Paloma San Basilio.